Hola a todos, soy José Ontiveros y esto es Yonko Creative, tu canal de fotografía y vídeo. En este segundo vídeo vamos a ver cómo se crea un documento desde cero y cómo poderlo guardar para tenerlo en futuros proyectos. Además, veremos las opciones que tiene el menú de nuevo documento, que son muy interesantes y para qué sirve cada una de ellas. Si quieres, también podéis suscribiros, activar la campanita y darle a like para que cuando suba nuevos vídeos os lleguen las notificaciones. Si te interesa, quédate a ver este vídeo, súper interesante, y vamos a ir al ordenador, donde vamos a crear nuestro primer documento desde cero. Eso sí, después de lo que es la intro. Hemos abierto Photoshop, estamos en la pantalla de inicio y vamos a crear un documento desde cero desde la página de inicio. Para ello, ya vimos en el vídeo anterior que se puede hacer de dos formas. Vamos a crear nuevo o archivo nuevo. En este caso vamos a crearlo desde el botón crear nuevo. Damos un clic y se nos abre la pantalla de crear un documento nuevo. En la parte superior vemos que hay un menú en el cual está recientes, guardados y fotografía, imprimir, obras de arte e ilustración, web, móvil, películas de vídeo. Recientes sencillamente son los documentos que hemos ido abriendo en Photoshop y se nos van poniendo en esta pantalla para poderlos utilizar en un futuro. Guardados son documentos que tenemos guardados para en un futuro poderlos utilizar. En este momento solo tengo uno porque voy a crear otro con vosotros. Fotografía, imprimir, obras de arte e ilustración. También tenemos documentos que son establecidos por Photoshop y si nos fijamos la resolución está en 300 píxeles. Es una resolución máxima para impresión y gran calidad. En web, si os fijáis, la resolución ya nos baja a 72 píxeles. Es una resolución normalmente para redes sociales como Instagram o Facebook. Tenemos también documentos de móvil para Android, iPhone o películas. 4K, 2K. Normalmente yo no utilizo estas plantillas, sencillamente me gusta hacer las plantillas a mi gusto. Para ello vamos a crear nuestra plantilla y vamos a crear una plantilla la cual la vamos a llamar tablero de ajedrez, que vamos a utilizar en un vídeo para explicar lo que son las capas en Photoshop. Nos fijamos en el lado derecho de esta pantalla, en la parte superior vemos que podemos poner el título, el nombre de nuestro documento, y después tenemos una serie de parámetros que vamos a modificar. Para ello, lo primero que vamos a hacer y modificar es el parámetro este de aquí, que podemos cambiarlo por píxeles, pulgadas, centímetros, milímetros, puntos o picas. En este caso lo vamos a poner en centímetros para nuestro documento. La anchura la vamos a poner 100 centímetros. La altura la vamos a poner también a 100. Lo cual vamos a hacer un cuadrado de 100 por 100 centímetros igual 1 metro por 1 metro. En la orientación, si fijáis, ahora nos da igual porque no nos cambia, porque aquí tenemos 100%. Si aquí cambiásemos 150 en la orientación, entonces sí que vemos que va cambiando el 100 y 150 para arriba y para abajo. Vamos a cambiar esto a 100 otra vez y lo vamos a dejar así. Mesas de trabajo no lo vamos a utilizar por ahora y no lo vamos a explicar, lo veremos más adelante. Resolución lo vamos a poner al máximo, lo hemos explicado antes, vamos a hacer una gran calidad y vamos a poner la resolución máxima que son 300. Aquí lo vamos a poner siempre en píxeles pulgadas, al menos en este documento. Después si en otro documento queremos cambiarlo, lo podremos cambiar. En modo de color lo vamos a poner siempre en RGB, al menos para este documento también. En otros documentos al igual lo tenemos que cambiar en mapa de bips o escala de grises. Por ahora lo vamos a dejar en color RGB. Aquí le vamos a dejar en 8 bits. Podemos trabajar en 16 bits o 32 bits, pero después hay herramientas que con 16 bits en Photoshop no trabajan bien. Entonces por ahora lo vamos a dejar en 8 bits. En contenido de fondo podemos abrirlo y podemos poner el color que queramos. Blanco o negro, color de fondo, transparente o personalizar. En este caso también podemos hacerlo con el cuadradito. Si le damos clic encima podemos cambiar el color. Por ejemplo, un color rojo, le damos OK y cambiaríamos el color. Nos vamos a ir otra vez, le vamos a poner blanco y le damos OK. Y después vamos a desplegar opciones avanzadas en el cual vamos a ver el perfil de color y la proporción de píxeles. Proporción de píxeles, ya os lo comento ahora, lo vamos a dejar siempre en píxeles al cuadrado, por ahora.
Y después vamos a ver el perfil de color. El perfil de color lo vamos a poner en Adobe RGB 1998. También lo podríamos poner en sRGB. La diferencia está en que el término RGB es la abreviatura en inglés de rojo, verde y azul. Es la forma de mostrar una variedad de dispositivos digitales como cámaras digitales, impresoras, monitores de pantalla. Y después el sRGB es el estándar internacional, el cual está adoptado para todo el software, hardware, Microsoft y pantallas, impresoras y cámaras digitales. El sRGB seguramente tendríamos menos problemas para cualquier dispositivo o cualquier fotografía que subiéramos a redes sociales. Y el RGB es el que abarca más colores. Bueno, esto es un poco la explicación. Lo dejaremos en Adobe RGB 1998 por ahora. Lo que vamos a hacer es guardar nuestro documento. Para guardar nuestro documento nos vemos aquí a la derecha, en la parte superior, y vemos que hay un iconito con una flecha. Le damos y entonces se nos pone: ¿quiere guardar el ajuste preestablecido? Vale, vamos a ponerle nuestro nombre. Tablero ajedrez. Tablero de ajedrez. Cuando ya lo tenemos, le damos guardar. Y automáticamente, si os fijáis, en el menú superior nos vamos a guardados y ya nos ha guardado como tablero de ajedrez nuestro documento. Si queremos abrirlo, sencillamente le damos un clic aquí o crear directamente porque ya lo tenemos creado. Vamos a darle a crear y automáticamente nos abre en nuestra pantalla el documento nuevo que hemos creado de 1 metro por 1 metro. Y esto ya os digo que lo utilizaremos en los siguientes vídeos para explicar lo que son las capas, que las tenemos aquí. Bueno, pues hasta aquí sería el vídeo de hoy. Es un vídeo que no es muy largo, pero es interesante saber cómo se crea un documento desde cero. Un documento realmente es como si fuera el lienzo donde vamos a trabajar en Photoshop. En Photoshop podemos trabajar de dos formas. Podemos trabajar en una imagen o sobre un documento. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado el vídeo. Suscribiros, activar la campanita, darle like para poder subir vídeos, para compartirlo con vosotros. Si tenéis algún problema, algún comentario, estaré encantado de contestarlos, dejármelos en la bandeja y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.